proyecto que mentorizo, El Pisito, de Claudia, es un proyecto que está en una fase muy embrionaria, es un proyecto súper bonito y yo creo que la primera clave que estoy trabajando con Claudia es hacerle darse cuenta de la mirada y desde dónde enfocarlo, ¿no? Porque siendo una temática muy actual, lo que tiene este proyecto de particular es lo que creo que estoy intentando hacerle ver, ¿no? Tratar de que ella lo enfoque desde la particularidad que tiene este proyecto, que nos voy a desvelar más cosas, pero sobre todo trabajar para que ella misma reconozca la particularidad que tiene este proyecto y trabajarlo desde ahí. Gracias a la red colaborativa y encontrarte también con otras mujeres y con sus debilidades, te ayuda un montón a buscar otro tipo de referencias, maneras de trabajar la creatividad, no siempre tan normales, ¿no? Nuevas alternativas, el hacerte, el empoderarte, el sentirte que no estás solamente tú sola, sino que es algo muy compartido, ¿no? El crear estas redes también, estas referencias. Por eso me parece que el programa de Atenea es súper importante y poder por fin pasarme al otro lado y ser yo por primera vez mentora y aportar pues eso que yo también a lo largo de todo este año también voy recorriendo, ¿no? Con otras referencias de mujeres, me parece súper importante esta cadena que hacemos entre todas. El Pisito es un proyecto documental que, nada, al ver esta convocatoria realmente y ver que había que presentar un proyecto, yo siempre trabajo así, es qué me está pasando ahora mismo y sobre qué quiero hablar. Estoy buscando piso y dije, no soy yo, somos muchos los que estamos buscando, así que vamos a por esto. Y de ahí nació un poco, entonces cuando llegó al proyecto estaba súper embrionario y lo estoy desarrollando aquí y Nagore me está metiendo una caña que es maravilloso, porque me está ayudando a sacar el proyecto adelante, vamos, desde 0 no, pero desde 5. Para mí este tipo de programas son súper importantes porque como hablamos siempre, en las escuelas y universidades vemos muchas mujeres, veo mucho potencial, veo mucha actitud creativa, pero yo trabajo en rodajes y luego llegas a los rodajes y efectivamente no hay. O sea, sí que hay, pero no están donde deberían estar. Entonces, este tipo de ver aquí a futuras creadoras con unos proyectos impresionantes y ver a referentes que yo no los estudié, ¿dónde estaban? O sea, y ver que sí que han estado en activo, que han trabajado durante años y que tienen tanto recorrido, me hace pensar que tengo que hablar de esta gente vaya donde vaya. Y más sobre todo con las, o sea, de todas las que hemos conocido, vaya. Hemos empezado trabajando el guión con Valeria, que lleva el proyecto Dance Macabre. Y es muy bonito. Lo que estamos intentando es que mejore todo lo que pueda dentro de lo que es su idea, o sea, para transmitir todo lo que lleva en la cabeza, cómo hacerlo de una manera mejor. Porque es verdad que hay ciertas cosas que le fallan, a lo mejor diálogos, algún personaje, y ella misma se da cuenta conforme lo comentamos juntas. Entonces, yo jamás le voy a proponer nada de lo que yo haría, sino sabiendo lo que ella quiere hacer, cómo es la mejor manera de contarlo. Los procesos se pueden hacer de muchas maneras diferentes y uno va escribiendo y va encontrando, pero una vez encuentras realmente lo que quieres contar, todo lo demás va en función de eso. El trabajo de los personajes, de la propia trama y tal, todo va enfocado a transmitir esa idea fundamental que es la que tú quieres trabajar en la historia. Este tipo de programas siempre son positivos. O sea, cuando uno está empezando, elaborando sus primeros guiones, hablar con alguien que tenga un poco de experiencia y que le expliquen cómo van las cosas es maravilloso, te da un impulso y un empujón muy grandes, o sea que todo bueno. Hemos estado trabajando en estas 2 sesiones es precisamente bajar un poco el proyecto a tierra, es decir, ver la viabilidad real del cortometraje para que pueda ser una realidad. En ese sentido, pues estamos intentando simplificar un poco la parte de la acción, porque tenía muchísimas localizaciones, tenía muchísima figuración, bueno, esto era un presupuesto muy elevado y hemos trabajado en una línea muy interesante pues para dosificar esos elementos, hacer una historia un poco más creíble y más viable. Por otro lado, bueno, creo que el proyecto Atenea es un proyecto precioso, muy necesario, porque para mí lo importante aquí es tener la oportunidad de unir a las creadoras jóvenes con la industria, ¿no? Bueno, es interesantísimo y ojalá yo lo hubiera tenido en ese momento, porque bueno, estás estudiando en un periodo de tu vida que quizás está muy alejada de la profesión y esto es un poquito una dosis de realidad
que puede cambiarte mucho, pero también te puede servir para impulsarte y seguir trabajando hacia donde lo que te quieres dedicar, al fin y al cabo, ¿no? Mi proyecto básicamente va sobre una chica periodista que quiere salir del estanque en el que está y hacer una gran historia, en contraposición con un hombre que quiere hacer una gran escultura y acaba con toda la gente que estaba en el lugar. Entonces son como dos contraposiciones. Quiero salirme con la mía, pero tú eres parte de esa historia, y yo quiero salirme con la mía, pero te necesito a ti. Y entonces ese conflicto. Al principio yo no tenía una idea clara para mi protagonista, pero de hecho cuando estuvimos aquí en la semana de guión, pues la pude perfilar, le pude dar un motivo y ahora sí hacer un guión que digas, esto va a algún lado. Yo no he tenido mucha experiencia en el área de rodajes ni nada, porque yo todavía estoy estudiando, entonces todo lo que he hecho han sido pequeños proyectos para la universidad. De hecho, quería venir al programa Atenea y salí elegida porque yo quería aprender más de la mano de gente que ha estado involucrada en el medio. Me ha tocado el proyecto La Nana. Es un proyecto que tiene intención de convertirse en una serie de televisión y estamos en un proceso muy embrionario, en desarrollo, y entonces le estoy ayudando a mi amazona a preparar una presentación para transmitir su idea, que no es algo que sea muy fácil. Entonces, a concretar ideas, porque tienen muchas ideas, tienen mucha ilusión y muchas cosas en la cabeza. Esto es como un punto de partida, donde ella, pues aquí conmigo y con las otras Ateneas, pues ha encontrado un lugar para poder tener a estas mujeres de referencia y para poder avanzar en su proyecto, su idea. Justo lo hablábamos ayer, ¿no? Que ojalá nosotras, las que somos ahí mayorcetas, hubiésemos tenido, cuando empezábamos en los inicios, alguien, un referente para preguntarle, vamos bien por aquí, le damos una vuelta, podemos ir tirando, porque yo, como digo siempre, nos hemos dado muchas veces con un muro en la frente, ¿no? Por no tener esas referencias, no saber si estamos haciendo las cosas bien o mal, simplemente ensayo y error. Entonces hubiésemos ido por un camino un poquito más recto si alguien hubiese habido un programa como este que nos hubiesen ayudado a encauzar o a ver eso, que hay otras mujeres que están haciendo lo mismo, que se puede. Yo lo que he trabajado sobre todo más con ella es que trabaje muy bien los personajes, que trabaje muy bien el universo y que se cuestione todo el rato realmente para qué está haciendo ese proyecto, para quién está haciendo ese proyecto, que esté contando una historia, porque tampoco sabe si es para mayores, si es para niños. O sea, yo creo que le he centrado un poco y ahora es ella la que tiene que responder a todo ese tipo de cosas para realmente sacar lo que tiene dentro y que el público lo sepa. Cuando yo empecé, no es que no hubiese este tipo de mentorías, es que no había ni mujeres, ¿vale? Entonces yo me encontraba siempre, yo era muy joven y siempre hombres, y realmente los consejos que me solían dar los hombres eran déjalo y dedícate a otra cosa. Entonces yo, como tengo la cabeza como una piedra, decía lo voy a hacer, pero ni existían. Bueno, no existía por no existir ni la carrera, o sea, yo estudié periodismo, luego estudié cine, pero vamos, animación y eso, yo me metí y lo poco que sé, o mucho, es a base de practicar y darme leñazos en la vida y hacer series y meterme en unos fregados gordísimos para sacarlas adelante. Me di cuenta de que estaba un poco vacío, que no tenía una historia. Entonces hemos conservado un poco la esencia y a partir de ahí estamos creando una serie de animación para niños que va más allá, ¿no? Que ya tenemos unos personajes que tienen un conflicto, que van a llevar a cabo unas aventuras en las que hay una niña que pertenece al mundo de las pesadillas y otra que pertenece al mundo de los super happy flower y los sueños bonitos, y cómo cada una no se encuentra del todo cómoda en ese ambiente y se juntan, ¿no? Para llegar a un objetivo. Aunque sean totalmente diferentes y no se acaban de llevar bien al principio, tienen cosas la una de la otra que les interesa y entonces poco a poco tiran por ahí. Que aquí vienen unas mujeres que quieren que tu proyecto salga adelante, ¿no? Y se nota, y son tías, bueno, en mi caso es que no puedo estar más contenta, es gente de mi campo que encima que como que eligen a alguien que te interese de verdad, me han puesto los pies en la tierra, me han explicado muchísimas cosas que yo no tenía ni idea, porque acabo de acabar los estudios, no tengo experiencia profesional, casi nada.
Entonces mola mucho porque también son mujeres, ¿no? Y en el cole, en la uni, solo estudiamos señores y entonces ver este punto de vista y también como que te entienden, y muchas de las historias de las compañeras o mías son protagonistas femeninas, historias sobre mujeres, entonces ellas van a entender mucho mejor el punto de vista. El proyecto para mí es muy interesante porque se trata de reivindicar la figura de una de las pioneras del feminismo valenciano, ¿no? Una mujer que no se conoce y que resulta que cambió el futuro de las hilanderas, cuando se hicieron las manifestaciones, las hilanderas exigiendo, pues creo que hasta la mitad del sueldo del empleado hombre peor pagado, o sea, ellas era lo que exigían, la mitad, imaginaos, ¿no? Y que precisamente fue el artífice de este movimiento, ¿no? Y que no se conoce, con lo cual me parece interesante reivindicar estas figuras. Y yo quizá lo que le estoy dando, como es un proyecto de animación, es lo bueno que tiene, que además cuando no se conoce de verdad la historia y están tratando de investigar, pues también se puede suplir con pasajes animados e incluso soñados, ¿no? De esto, si non é vero, é ben trovato, ¿no? Podría haber sucedido. A mí me parece muy importante, que yo repito hasta la saciedad, todas las que empiezan, es que tienes derecho a hacer una mala película. Yo soy más bruta y les digo, tienes derecho a hacer una mierda, porque es importante, nadie hace, o sea, hay muy pocos genios que hagan de verdad de su primera obra una obra de arte, muy difícil. Entonces solamente se llega a hacer una buena película haciendo malas películas, en la literatura, en cualquier obra artística o en cualquier trabajo. Hay que empezar haciéndolo mal. Hablamos un idioma, ¿cómo empezamos hablando un idioma? Mal, es así, pero si no lo hablamos mal, nunca llegaremos a hablarlo bien. Es así. La gente no se atreve a hablar para no meter la pata. No, tenéis todo el derecho del mundo a hacerlo y hacerlo mal, y no pasa nada. Y solamente haciéndolo mal vais a llegar a hacerlo bien. Con lo cual, lo que hay es que atreverse, hay que dar el paso. Bueno, en mi caso nos hemos encontrado que no tenían guión. Es un documental de animación, tenían muchísima información, habían hecho mucha investigación. Y claro, recogía un lapso de tiempo muy amplio y les costaba focalizar en un momento en concreto, ¿no? Entonces la tarea más que nada de ayer fue, bueno, vamos a ver, ¿quién queréis que protagonice esto y qué momento de esta persona queréis explicar? Porque ellas quieren hacer 10 minutos y claro, no podemos explicarlo todo, ¿no? Entonces ayer estuvimos sobre todo focalizando en esto, principalmente qué queremos explicar, y luego un poco viendo, ¿no?, qué estructura le vamos a dar a ese guión. Bueno, yo cuando empecé, pues sí, un poco tuve que ir aprendiendo haciéndolo. Y la verdad es que ahora incluso yo también estoy haciendo mis mentorías, o sea, también me apunto a este tipo de programas, porque siempre es bueno tener a alguien fuera de tu proyecto, ¿no?, que te haga preguntas, ¿no? El hecho de que te hagan preguntas y tengas que responderlas, porque eso te hace pensar. Nuestro proyecto en general va sobre Elena Just, que es una de las primeras feministas valencianas del 1900, que ayudó muchísimo a las hilanderas de seda en su manifestación para conseguir mejores condiciones laborales. Entonces, mi problema en todo esto era, bueno, nuestro problema era que nosotras teníamos mucha información y no sabíamos cómo ponerla en un guión. Entonces, en la primera sesión conseguimos generar una historia, sobre todo no tanto documental como era el principio, sino más ficcionado, teniendo más claro qué era lo que queríamos contar. A ver, supongo que es también inspiración un poco el ver a estas profesionales y ver que se puede, ¿sabes? Ver figuras que tienen éxito, tienen una carrera muy buena, que es digno de admirar, y ver que están interesadas en lo que tienes que decir también. Es muy bonito y muy inspirador. Me emociona mucho. Todo lo que no está escrito en el guión no existe. Todo lo que no esté escrito en el guión no existe. Y luego un consejo que yo estoy siguiendo desde hace un tiempo es tener un buen principio y un buen final, porque esto te da ya una solidez a la historia que
se comenta mucho, ¿no? Una película, pues bueno, la puedes contar de muchas maneras, pero si tienes un buen principio y un buen final, aunque hayas divagado o lo que sea, la gente siempre sale con esta sensación, ¿no? Con un buen sabor, vamos a decir. Evidentemente estas cosas se agradecen muchísimo, poder tener un tutorial de alguien con más experiencia que te haga ver esas reiteraciones, esas escenas o esas secuencias que de pronto no aportan nada, ¿sabes? Y que se pueden incluir en otra que ya tienes para contar aquel momento determinado y te permite pues que la historia coja una cierta agilidad. Evidentemente las historias se pueden contar de muchas maneras, y, gente que se extiende en una imagen, en un plano y tal, pero bueno, a mí me gusta la narrativa, me gusta contar historias y me gusta eso, como cuando, no sé, como cuando leíamos los cuentos o una buena novela, ¿no? Entonces me interesa más esto, ¿no? O sea, encontrar ese equilibrio y este ritmo interno, externo, para relatar algo y que eso, que te enganche, ¿no? Lo que me ha interesado mucho es un proyecto que se haya atrevido a escoger temas muy interesantes que se salen a lo mejor de la normalidad. Esto me parece muy interesante y muy valiente. Creo que son temas que tenemos que apoyar. Yo creo que es súper interesante que chicas jóvenes que están saliendo de la universidad o que todavía están estudiando se encuentren con profesionales que llevamos muchos años en la industria, que realmente les podemos aportar la experiencia, bueno, en mi caso muchos, vamos a dejarlo en muchos. Y a mí me hubiera encantado, cuando yo estudiaba, realmente ir a programas como este, como el programa de Atenea, de encontrarme a profesionales que me pueden contar experiencia, ya te puedes empezar a contar batallitas, ¿no? Pero sí que e intentar un poco que se lo tomen como que esto es el punto de partida. Realmente, al final, a nivel de producción, lo que sí que estoy intentando es que sea consciente que lo más importante es la historia. Si realmente te centras en la narrativa y consigues una buena historia, realmente vas a poder llevarla a cabo. Sí que es verdad que tienes que ser consciente y coherente. Si haces Star Wars, pues te va a costar mucho levantarlo, ese proyecto. Pero si eres consciente del proyecto que estás haciendo y sobre todo eso, que se centre mucho en la historia, mucho en la historia. Mi proyecto es una ficción que habla un poco de la historia de Carla, una chica de 14 años a la que han sacado del armario abruptamente y solo encuentra refugio en Adriana, su mejor amiga, que aprovecha un poco la situación y abusa sexualmente de ella. Pues, por ejemplo, gracias a Mireia le di muchísima más garra, me metí a tope con el tema del abuso porque daba pinceladas pero no me metía concretamente y hemos sacado eso, la garra un poco de dentro, desde las vísceras de la historia verdadera las hemos explotado, sacado y luego gracias a Ángeles hemos sacado todo lo que es narrativamente visual, mi estilo, cómo plasmar lo que yo veo en mi cabeza dentro de lo que es la producción y el guión. Pues creo que a nivel tanto profesional como personal, estar rodeada de tanto talento femenino nutre muchísimo porque entre las compañeras te vas gestionando, te vas ayudando, vas haciendo el pitch entre nosotras, ¿no? Y al final la experiencia forma parte del guión y te forma, ¿no? como creadora. Y después, lo dicho, la experiencia que nos están dando tanto Débora como Giovanna, esto es una masterclass que es un privilegio. Muy interesante. Todo este tipo de programas creo que son absolutamente necesarios, enriquecedores para ellas y para nosotras, porque, como te he dicho antes, yo creo que vamos a salir todas muy enriquecidas. Este tipo de programas son necesarios para entender que hay una perspectiva y hay una mirada femenina que le da un valor añadido a esta obra, ¿no? O sea, cuando una obra está producida o está dirigida, escrita por una mujer, tiene una mirada muy particular y lo bonito es que se refleje.
Paloma tenía una idea muy clara, quería hablar sobre la costura, sobre la mujer, sobre cómo evoluciona la costura desde la antigüedad hasta ahora y tenía un esquema muy periodístico y a través de ahí hemos empezado a trabajar acerca de cómo podíamos plasmar esa idea de forma cinematográfica. Entonces simplemente pues hemos estado trabajando algunas técnicas para potenciar visualmente y emocionalmente cómo puede contar esa historia desde un punto súper personal y contando una historia que se pueda entender internacionalmente. Es importante un programa como el programa Atenea para poder potenciar ese talento que a veces por un tema de contexto o por otras circunstancias no sale a flote o no se le dan las oportunidades y es una forma de buscar, encontrar y potenciar el talento que tenemos allí y simplemente darle un empujón, que es lo único que necesita. Bueno, mi proyecto se llama Tirando del Hilo, va un poco sobre, es un corto documental que va sobre, bueno, las mujeres de mi familia, como ellas como costureras van hablando de sus experiencias a lo largo de su vida, todo ello mientras me enseñan a mí a coser. Bueno, pues han aportado como mucha luz, porque bueno, es como una bolsa, ¿no?, que tú metes tus ideas, pero claro, tienes que ir desechando, y claro, al ser algo como muy propio, te cuesta un poco separar, entonces este tipo de programas te aporta un poco el hecho de un poco desechar todas esas ideas o cosas que igual no aportan ahora. Bueno, lo del pitch, para mí es un mundo nuevo. O sea, todo esto de expresar tu proyecto delante en un tiempo X, bueno, para mí todo esto es nuevo, entonces creo que esto es fundamental para luego poder, ¿sabes?, presentar tu proyecto a otras productoras y demás. Bueno, para mí es muy importante, ya que es el primer programa, ¿no?, que me presento de este tipo. Bueno, me ha aportado tanto con las Ateneas como las compañeras, hemos hecho como una pilla muy grande, todas mujeres, me he sentido muy a gusto y bueno, vamos, esto lo tengo grabado a fuego ya en la memoria. Pues este año el grupo que tenemos a mí me ha sorprendido por la madurez y la calidad de los proyectos. Es un grupo de mujeres que los tienen por la razón que sea, yo supongo que es una combinación del trabajo previo que traían ellas, de la selección que se haya podido hacer de los proyectos que han llegado y las Ateneas que han estado trabajando con ellas, pero lo cierto es que llegan a esta fase del programa con unos proyectos súper interesantes y bastante maduros, se nota que han hecho ya una reflexión sobre ellos. Y luego como grupo las he visto muy compactas y muy bien, colaboran mucho entre ellas, la verdad es que este año me he llevado una sorpresa muy grata con el grupo. Aquí hay una cosa que está muy clara y es que ellas están en un punto en el que ya tienen claro cuál es su proyecto y cómo es, pero luego lo tienen que comunicar y tienen que hacerlo de una forma eficaz. Entonces, sobre todo, yo les ayudo por un lado a deshojar la alcachofa y que sean capaces de comunicar lo que es de verdad importante de su historia, ese corazón que es lo que al final apela a los sentimientos, por un lado. Y por otro lado, una cosa que es muy importante, les ayudo a estructurar su discurso para que tenga un orden lógico y sea más fácil de asimilar y de recordar la presentación que hagan. Hombre, esto es maravilloso porque hemos de tener en cuenta que en el audiovisual, en todos los terrenos, pero en el audiovisual la mujer en ciertas profesiones está muy poco representada y tiene muy pocos referentes. Entonces yo creo que esto a ellas, aparte de toda la parte formativa, de trabajo sobre sus proyectos, etcétera, yo creo que es muy importante que tengan el referente de otras mujeres que están en el sector para que de alguna manera ellas continúen, sigan y crezcan como profesionales y estén ahí presentes, que hace mucha falta. Desde la Concejalía de Juventud consideramos fundamental incluir el programa Atenea dentro además de los objetivos que tenemos del Plan de Juventud, donde hay un apartado dedicado a igualdad, y nos parecía muy importante sobre todo porque es una línea dentro del audiovisual
que no se había trabajado dentro de Juventud, queríamos subrayarlo. Lo más importante es también ver la evolución de estos 3 años, como vemos proyectos que han nacido como cortos que ahora se van a convertir en largometrajes y como otros que nacieron también aquí desde Atenea ya forman parte de los festivales más importantes. Entonces ahora, después de esta perspectiva de 3 años, vemos el desarrollo, vemos cómo se está asentando, cómo se consolida y sobre todo la necesidad de seguir visibilizando a la mujer dentro del mundo de la cultura y en este caso dentro del mundo de las artes visuales.